Dios les bendiga, les envío un saludo a todos los que por este medio nos escuchan y hoy vamos a hablar sobre santidad, santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a hablar que el Señor bendiga este mensaje. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por el poder de tu Santo Espíritu que nos capacita para leer tu palabra, para predicarla, Señor, con denuedo, con unción, con poder, para que esa palabra que llegue a nuestro corazón dé fruto abundante. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Santo no significa perfecto. Santificar viene del griego aigiazo, que quiere decir poner aparte para un propósito santo, o sea, hacer santo. Los santos hemos sido apartados del mundo y aislados para el servicio de Dios, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21. Dios transforma pecadores comunes en gente santa que le sirven, de acuerdo a 1 Corintios 6:11. ¿Por qué es importante la santidad? Porque de acuerdo a Hebreos 12:14, santidad sin la cual nadie verá al Señor. La presencia de Dios en nuestra vida crea una separación de lo que había antes y lo que somos ahora. Santidad es una condición espiritual que tenemos en Cristo Jesús junto con la salvación, la justicia, el sacerdocio y la realeza. La santidad no se alcanza a través de nuestro esfuerzo, sino a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y se manifiesta a través de las obras que Dios preparó de antemano para que las hagamos. Dios se manifiesta a través de nosotros cambiando nuestros pensamientos y en consecuencia nuestras acciones. Se puede decir que es santo quien pertenece a Dios buscando y queriendo hacer su voluntad en todos los aspectos de su vida. Podemos caer y fallar, pero no es una regla como lo era antes de conocer a Cristo. Ahora lo normal es vivir en santidad y lo anormal es caer en pecado. Tenemos un abogado para con el Padre que nos defiende y nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Dios nos ve santos a través de Jesucristo y la comunión con Dios no es interrumpida. Si no fuéramos santos, no podríamos estar en comunión con Dios, quien es 3 veces santo. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 22, «Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna». Solo Dios es 3 veces santo, nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. En el Antiguo Testamento, la santidad era la primera condición para servir a Dios. El lino fino en los vestidos del que ministraba era un símbolo de pureza y santidad. En el Nuevo Testamento la Biblia llama santos a los consagrados al servicio del Señor. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. A través de la santidad podemos tener comunión con Dios, quien es santo, santo, santo. La santidad personal es un desarrollo gradual de nuestra relación con Dios a través de la oración, la perseverancia y la obediencia. Filipenses 1:6 dice que el Espíritu Santo que comenzó la obra en nosotros la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Entre más santo sea el hombre, es más humilde, más fácil de decirle no al pecado y estar más cerca a Jesús. Los mejores cristianos son los que menos proclaman su perfección. El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. David en el Salmo 51, versículos 2 al 4 decía, yo reconozco mis rebeliones, contra ti he pecado. Job decía, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Moisés, que era considerado el hombre más manso sobre la faz de la tierra, le decía a Dios, ¿paré yo este pueblo? Él mató a un egipcio, rompió las tablas de la ley. Sin embargo, porque se arrepintió, el Señor lo consideró como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿A dónde iremos a recibir ayuda para vivir una vida pura? ¿Dónde encontraremos el poder para resistir la tentación? La Biblia tiene la respuesta. Vamos a ver varios puntos para alcanzar la santidad y para que tengamos una comunión más íntima con Dios. Primer punto, necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo como nos lo ordena la palabra en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Recordemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo como nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16.
La palabra nos dice, no contristen al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Segundo punto, arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Sin santidad no podemos recibir las promesas de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 33, del versículo 10 al 13. Manasés era un rey de Israel que hizo llevar a Israel al pecado. Dice la palabra del Señor, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y restauró a Jerusalén y a su reino. Reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí nos damos cuenta que Manasés, el rey de Israel, fue humillado grandemente, fue llevado a Babilonia preso, con grillos, con cadenas, y allí él sufrió, pero luego él se arrepintió y llegó a los caminos de Dios, y el Señor lo bendijo grandemente. Ese es el poder del arrepentimiento. Punto número 3, guardar la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hagamos de la palabra la norma de nuestra vida. Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador os recordará todo lo que yo os he dicho, dice la palabra del Señor. El Consolador es el Espíritu Santo que nos capacita a nosotros para entender la palabra, para obedecer la palabra, por medio de su gran poder que recibimos de Él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 105. Guarde la palabra en su corazón como un poder secreto. La palabra actúa contra todo lo malo que nos pueda afectar. Debemos atesorar la palabra en el corazón para que a su tiempo se pueda usar para responder a situaciones adversas de la vida. Cuarto, busca a Dios con todo tu corazón. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El devocional en las horas primeras de la mañana tiene gran bendición. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 3, 9 y 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Clame por la llenura del Espíritu Santo desde la mañana, pida sabiduría, fortaleza espiritual, no pierda el tiempo y dése cuenta cuáles son sus debilidades. Identifique esas debilidades, sea pereza, debilidad, deportes, novelas, internet, y pida a Dios que le separe de esos deseos pecaminosos que dañan su santidad. El poder de la palabra nos da la fuerza para apartarnos de la atracción del mundo. Punto número 5. Desee ser instruido y diga a otros lo que ha aprendido. Salmo 119, los versículos 12 y 13. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. La palabra del Señor, esa es una palabra de poder que no regresa vacía. La gran comisión es para todos, líderes y no líderes de la iglesia, para todos. Nos manda el Señor a predicar el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto número 6. Considere la palabra como la principal fuente de gozo. Salmo 119, vamos a leer del versículo 14 al 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Lucas 10:20 nos dice, pero no se regocijen de que puedan echar fuera espíritus inmundos, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Deje que la palabra dirija sus pensamientos. David decía, medito en tus dichos. No deje que ninguna cosa del mundo
acorrale la palabra de Dios, sean películas, música, conversaciones, etc. La palabra del Señor nos dice en Jeremías 1:12 que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Punto número 7, el último punto. Debemos de cerrar las puertas a acciones o cosas que contristan al Espíritu Santo, interrumpiendo la comunión con Dios, que evita que recibamos sus bendiciones. Algunas de estas cosas son la música del mundo, la televisión, el internet, novelas, maldiciones, ira, violencia, adulterio y muchas otras cosas que contristan al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo siempre trae bendición, pero Él es sensible, no tiene comunión con el pecado y se retira de un hogar donde reina el pecado. Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu Santo. Jesucristo puede venir a llevarnos en cualquier momento. Todo el proceso de santificación comienza con una decisión. Y si quiere tomar esa decisión ahora mismo para que el poder del Santo Espíritu de Dios le fortalezca, le dé los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En este momento, cierre los ojos y repita después de mí sintiendo cada palabra que voy a decir. Dígale así al Señor: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, y con el poder de tu Santo Espíritu, tomo la firme decisión de confesar y arrepentirme de todos mis pecados que hasta hoy estuve practicando. Proclamo también que juntamente con Cristo Jesús, yo crucifico mi carne con sus pasiones y deseos, y que ya no seré más esclavo del pecado, por la obra de Jesucristo en mí. Hoy decido y declaro que mi vida y toda mi familia estamos consagrados y comprometidos al servicio de Jesucristo en obediencia y santidad. Hoy declaro que yo y mi casa te serviremos, Señor, y que yo y mi casa seremos salvos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a orar para terminar este mensaje. Padre, te damos gracias por el poder del Santo Espíritu. Te pedimos que tú nos fortalezcas, que nos cubras con el manto de tu unción, Señor. Que ese poder que necesitamos de lo alto, tú lo provees ahora mismo, Señor. Bendigo a todas las personas que nos escuchan, Señor, para que el poder del Santo Espíritu los toque, a ellos, a sus familias, Señor, y que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra mente, pon tus pensamientos en nuestra mente, pon tus sueños en nuestros sueños, pon tus palabras en nuestra boca, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor, y declaramos que vivimos vida de victoria, Señor, y que somos fieles en lo poco, para que en lo mucho nos ponga nuestro Señor en aquel día. En el nombre precioso de Jesús. Amén.